Continuamos celebrando el tiempo de Navidad y ahora es turno de la celebración de la Sagrada Familia. En el Evangelio, en la Santa Misa, encontramos a Jesús que se le pierde por 3 días a José y a María, y una vez que lo encuentran, está él en el templo de Jerusalén admirando a los doctores de la ley. Y la respuesta que le da a José y María cuando le preguntan ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Suena un tanto cuanto áspera. ¿Acaso no sabían que debo yo ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿En verdad fue Jesús duro con sus padres? ¿En verdad les ofreció una respuesta áspera? ¿Qué estaba haciendo realmente Jesús en el templo? ¿Estaba enseñando él a los doctores de la ley? Cuando leemos el Evangelio no parece que ese haya sido el caso. Quédate con nosotros en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y vamos a dar respuesta a estas interrogantes. Dios es el Señor del tiempo y del espacio. Al llegar al final de este año que nos ha tocado vivir, ¿por qué no darle gracias? Al iniciar el año que está por comenzar, ¿por qué no encomendarlo todo en sus manos? Semillas de Año Nuevo, un ejercicio de oración para escuchar en familia y dar juntos gracias a Dios por el año que termina y consagrar en sus manos el año que está por comenzar. Semillas de Año Nuevo. Descarga el audio de este álbum en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Gracias por tu compañía en esta nueva emisión de Pasión por el Evangelio. En verdad deseo que este tiempo de Navidad sea para ti una ocasión de abundantes bendiciones y que ojalá que en este tiempo de Navidad tú mismo estés encontrando razones para ser mejor cada día como hijo de Dios en esta vida que Dios nos da. Vamos a hacer la lectura del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Esta es la fiesta de la Sagrada Familia. Después haremos el análisis bíblico y terminaremos como siempre hacemos con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos relata lo siguiente. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron maravillados. Y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados». Jesús le respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Este es el texto del Evangelio según San Lucas que leemos en esta fiesta de la Sagrada Familia. En realidad son dos las perícopas que leemos en esta ocasión. La perícopa de Jesús entre los doctores y otra perícopa que se titula Más sobre la vida oculta de Jesús. El contexto amplio de estas perícopas que leemos es el Evangelio de la Infancia según San Lucas. Recuerda que hay dos Evangelios de la Infancia, uno que relata a Mateo desde el punto de vista de José y uno que relata a Lucas desde el punto de vista más de María. El contexto inmediato de estas perícopas que leemos en esta ocasión es simplemente la perícopa anterior, porque este es el final del Evangelio de la Infancia. Entonces, la perícopa anterior es una perícopa que nos habla acerca de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Recuerda que cuando José se entera en sueños que Herodes persigue al niño, ellos huyen a Egipto. Cuando muere Herodes, ellos regresan a Nazaret. Sin embargo, ahí Jesús tiene una vida oculta hasta que llega este momento, o sea, una vida oculta porque no sabemos nada de lo que sucedió.
durante su crecimiento allá en Nazaret, hasta que Jesús tiene 12 años y es entonces que vienen a Jerusalén cuando Jesús se pierde y bueno, sucede lo que hemos leído en el Evangelio. Los actores que intervienen en estas pericopas son por supuesto Jesús, también María y José, también la caravana que había ido de peregrinación a Jerusalén con motivo de la Pascua, pero que ahora va de regreso, los parientes y amigos de Jesús y José y María, a los cuales les preguntan si han visto a Jesús, y finalmente los doctores que están admirados en el templo cuando sostienen este diálogo con este jovencito de 12 años que los deja con la boca abierta. ¿Qué te parece si hacemos el análisis del Evangelio? Y tenemos que entender que este Evangelio ha sido seleccionado, en primer lugar es tiempo de Navidad, pero además es un Evangelio que está seleccionado para celebrar nada menos que la Sagrada Familia. Entonces tenemos que entender esta lectura y ver de ella qué es lo que nos puede a nosotros servir en nuestra vida familiar para crecer como una familia que crece precisamente al ejemplo de Jesús, José y María. La misa, todas las lecturas se ocupan de ello. La temática constante es precisamente la familia y cómo ser una familia sagrada, una familia a fin de cuentas que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacía esta Sagrada Familia justamente? Porque como vemos ya desde el principio, dice aquí que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Has de saber que era un requisito para todos aquellos que vivían a menos de 25 kilómetros de distancia de Jerusalén, ir a Jerusalén una vez al año para celebrar la Pascua. Pero en el caso de José y María, y ahora ya por supuesto su hijo Jesús, cuando ellos vivían en Nazaret, Nazaret se encuentra a un poco más de 100 kilómetros de distancia de Jerusalén, 104 kilómetros más o menos. Esto les tomaba a ellos en ese tiempo a razón de 20 kilómetros diarios, que era lo que acostumbraban viajar. Les tomaba una semana de camino desde Nazaret hasta Jerusalén. Y aun cuando ellos no estaban obligados a acudir a Jerusalén una vez al año por vivir más allá de 25 kilómetros de distancia, como dice el evangelista, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén. Esto es importante porque vemos que es una familia realmente sagrada, es una familia que no le importa la distancia, que no le importa incluso el vivir mucho más lejos de algo que los dispensaría de cumplir con una obligación religiosa. Ellos asisten a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Por qué? ¿Por cumplir la ley? Claro que no, obviamente que no, porque esta exención no los desmotivaba para dejar de asistir o para no asistir. Independientemente de eso, ellos iban por amor a Dios, iban a Jerusalén y hacían este largo recorrido de una semana para celebrar la Pascua simplemente por amor a Dios. Primera pauta que nos enseña cómo es una familia sagrada. Es una familia que tiene a Dios por encima de todas las cosas, inclusive por encima de la distancia, inclusive por encima de cualquier dispensa. Esto nos deja pensando, ¿verdad? Bueno, lo dejamos para después cuando hagamos una reflexión. Vamos a continuar con el análisis. Dice aquí, cuando el niño cumplió 12 años, este niño por supuesto es Jesús. A los 12 años era la edad en la que los jovencitos ya podían ser considerados hijos de la ley, es decir, ya habían adquirido una madurez religiosa. Los niños acostumbraban comenzar el estudio de las Escrituras a los 5 años y no comenzaban leyendo el Génesis, no comenzaban estudiando acerca de la creación, ellos comenzaban más bien estudiando el Levítico, comenzaban estudiando las cuestiones que tenían que ver con la ley. Y después iban profundizando en la lectura de los profetas también, en todos los libros históricos. A los 12 años ya tenían ellos la formación religiosa y la madurez, además en el ambiente social de esos tiempos, la gente tenía que madurar muy rápido. A esas alturas, a los 12 años, pues ya estaban ellos formados religiosamente para poder ser como que admitidos, ahora sí, al pueblo judío como hombres hechos y derechos desde un punto de vista religioso. Es la edad que tenía Jesús y es una edad significativa porque con esta pericopa concluye precisamente el Evangelio de la infancia, y es que a partir de aquí, desde un punto de vista religioso, Jesús ya no es un niño, ahora ya es Jesús un adulto. Subieron como de costumbre, es decir, ellos acostumbraban, y aquí dice claramente, lo hacían todos los años. Subieron como de costumbre y acabada la fiesta de Pascua, por supuesto, acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. ¿Cómo es que se les perdió? Pues qué clase de papás son, que no estamos aquí hablando de una sagrada familia y a la cual nosotros vamos a tomar como ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que se les haya perdido su hijo? Bueno, lo que pasa es que esas caravanas, te digo, viajaban a razón de 20 kilómetros por día. Eran caravanas numerosas, por supuesto, estas que iban en peregrinación a Jerusalén para esta fiesta de la Pascua.
Y lo que se acostumbraba era que las mujeres salían antes. Ellas empezaban la jornada del viaje antes que los hombres porque ellas caminaban más lento. Entonces los hombres salían horas después y eventualmente se encontraban con las mujeres en el camino. De manera que es lógico pensar que María hubiera creído que Jesús se había quedado para ir con José. Cuando José no lo vio, ha de haber supuesto que se fue temprano con María y después de un tiempo, cuando se encuentran ellos, ¡oh sorpresa! ¿Y Jesús que no venía contigo? No, que no estaba contigo, no tampoco. Y es entonces que sucede esto, que dice aquí, creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al principio no se preocuparon, ¿verdad? Dijeron, bueno, debe venir entre toda la caravana. Pasa un día de camino y no logran reunirse con él para pasar la noche. Te digo, eran 5 días de camino los que se hacían ahora de Jerusalén hasta Nazaret. Entonces pasa un día, no lo encuentran y ahora sí se comienzan a angustiar. Porque no lo encuentran en la caravana, van aquí como dice, comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos y tampoco nadie lo ha visto. Entonces, si nadie lo ha visto, ¿dónde tiene que estar? Se debió quedar en Jerusalén. Por eso dice aquí, como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Y es interesante el lugar donde esto sucede, Jerusalén, desde la perspectiva de Lucas, el evangelista, porque esto es el culmen del evangelio de la infancia. Es muy interesante notar cómo los evangelios de Lucas, tanto el evangelio de la infancia como su evangelio completo, el de la vida adulta de Jesús, los dos evangelios de Lucas terminan en Jerusalén o culminan en Jerusalén. El evangelio según San Lucas, ya el que habla acerca de la vida adulta de Jesús, está escrito como si se tratara de un largo viaje que hace Jesús hasta llegar a Jerusalén. Ir a Jerusalén era importante porque Jerusalén estaba en el monte Sión. Ir a Jerusalén implicaba ascender, de manera que al desarrollar el evangelio como un largo recorrido hasta Jerusalén, está desarrollado como una larga subida a Jerusalén, como un ir ascendiendo, un ir creciendo, para llegar a Jerusalén, que es el sitio donde tiene lugar la redención. De ahí que sea tan importante Jerusalén para Lucas, es el sitio donde tiene lugar la redención, es ahí donde Jesús va a morir, es ahí donde Jesús va a resucitar, es ahí donde Jesús va a morir al cielo en el evangelio según San Lucas. O más bien en los Hechos de los Apóstoles, que a fin de cuentas son la continuación del Evangelio según San Lucas. En el caso del Evangelio de la infancia, también termina estratégicamente en Jerusalén, y no solamente en la ciudad santa, sino de manera específica termina este Evangelio de la infancia en el templo de Jerusalén. No solo en la ciudad santa, sino además en el templo de Jerusalén, que es la casa de Dios. Entonces dice aquí que volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, al tercer día de comenzar a buscarlo. Eso significa que Jesús estuvo perdido 3 días y volver a encontrarlo, pues imagínate el gozo que les causó. Pero ese tiempo que Jesús estuvo perdido para los padres de él y la angustia que les provocó, era a fin de cuentas como tener a Jesús muerto y volverlo a encontrar después de 3 días y vivo además, ¿no? Porque ya sabes, cuando los papás, imagínate la angustia de ellos por 3 días no saber nada de Jesús, seguramente que en sus mentes pasaron todos los pensamientos, incluyendo los peores y más trágicos. Entonces, cuando finalmente se encuentran a Jesús y lo encuentran vivo, 3 días después, pues esto es como una referencia precisamente a esa resurrección de Jesús, que después de 3 días de estar perdido para toda la humanidad, 3 días después estará vivo y más vivo que nunca. Entonces así lo encuentran al tercer día en el templo, como te digo, un lugar importante, el lugar más importante de Jerusalén, la casa de Dios. Ahí es donde se lo encuentran, en la casa de Dios. En medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Aquí es muy claro lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no les estaba enseñando, Él no estaba dictando cátedra. A veces la gente piensa que a estos 12 años Jesús se sentó en el centro y todos los maestros a ir sentados a su derredor y viendo a Jesús cómo Él les enseñaba y daba grandes enseñanzas a esa edad. Esto no es lo que dice Lucas. Este jubileo de la esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escucha el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe. A veces la gente piensa
que a estos 12 años Jesús se sentó en el centro y todos los maestros ahí sentados a su derredor y viendo a Jesús cómo él les enseñaba y daba grandes enseñanzas a esa edad. Esto no es lo que dice Lucas. Aquí dice claramente que lo que estaba haciendo Jesús en medio de los doctores de la ley era escucharlos y hacerles preguntas. Es decir, Jesús estaba ante estos doctores de la ley como un alumno, como un discípulo. ¿Qué es lo que hacen los alumnos? Escuchan y preguntan. Es lo que hacen los alumnos para aprender. Es lo que está haciendo Jesús. Él no estaba dictándoles cátedra. Él estaba como un alumno, sentado, embelesado en lo que le decían, escuchándolos con mucha atención, asimilando todo lo que escuchaba de ellos, pero además haciéndoles preguntas para saber más y más. Y ahora sí, la cuestión clave está aquí en que dice aquí, y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Todos los que lo oían, ¿y qué era lo que oían de Jesús? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Preguntas. Entonces, al oír el nivel de las preguntas de Jesús, al oír la profundidad de las preguntas de Jesús, al oír incluso la complejidad de las preguntas de Jesús, los doctores se admiran porque dicen, bueno, es que ¿quién es? ¿Qué inteligente es? ¿Qué sabio es para su edad? Pero ¿qué nivel de profundidad tienen estas preguntas que no cualquiera hace, ni siquiera adultos? Es de lo que ellos se admiran. Y por supuesto que un maestro a un alumno también le pregunta, como parte del ejercicio de aprendizaje. Entonces, por supuesto que estos doctores de la ley también le hacían preguntas a Jesús y Jesús les respondía. Como te digo, Jesús no estaba dictándoles cátedra, como la gente suele suponer por no poner atención a lo que dice el Evangelio. Pero dice aquí, todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. No que él dictara cátedra, sino que a lo que le preguntaban los doctores, las respuestas que él daba, pues también los dejaba con la boca abierta, ¿ves? Pero la actitud de Jesús es claramente la actitud de un discípulo. Es decir, Jesús todavía no está aquí enseñando como lo hará ya después en su vida adulta. Para eso será necesario todavía que siga creciendo. Y para eso será necesario ser bautizado por Juan, y para eso será necesario ir a prepararse en el desierto. Entonces y solo entonces Jesús estará listo para ahora sí enseñar como el Hijo de Dios. Pero a estas alturas todavía no. ¿Te das cuenta? Esto es muy interesante y seguramente que muchos de quienes están escuchando el programa están admirados y sorprendidos de esto. Pero esta es la realidad. Jesús estaba aquí como discípulo, no como maestro. Al verlo, sus padres se quedaron maravillados, pues también ellos ven lo que sucede, lo oyen cómo habla y seguramente no lo habían escuchado hablar de esta manera. Seguramente imagínate los diálogos que habrá tenido Jesús con José, con María, con José cuando iba a la sinagoga. De regreso de la sinagoga seguramente que también le habrá hecho cualquier cantidad de preguntas a José. Pero como lo vieron ahora admirando a los doctores de la ley, también ellos dicen, pero ¿qué hijo tenemos? Por eso dice, al verlo sus padres se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, la mamá por supuesto, angustiada, pues tiene que venir a poner las cosas en orden. Entonces le dice, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. O sea, la reacción de María, por supuesto, se sorprende de verlo, pero sigue siendo la mamá y entonces pues va con Jesús y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, María está preocupada, María está dolida. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Está dolida? ¿Por qué? Porque estuvo angustiada 3 días pensando lo peor. Piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados. Y entonces Jesús le da una respuesta que así como que de bote pronto y sacándola de contexto, suena como que Jesús le responde hasta un tanto cuanto grosero. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y dice aquí el evangelista que ellos no entendieron lo que les decía. Pero esta respuesta de Jesús en realidad no es una respuesta brusca. Jesús está explicándoles por qué hizo lo que hizo. Porque incluso la forma como María amonesta a Jesús, si es que lo amonesta, pues es cariñosa porque le dice, hijo mío, o sea, le habla de todas maneras con cariño, hijo mío. En todo caso, más que amonestarlo, a lo mejor lo que está haciendo María es interpelarlo, le está pidiendo una explicación. ¿Por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados. Y esta respuesta de Jesús, en realidad, no es una respuesta abrupta. Jesús le está explicando a María lo que estaba pasando. Como que él mismo se sorprende y dice, pues ¿por qué me buscan? A lo mejor el sorprendido ahí también fue él, pues ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? ¿Quién le enseñó a Jesús a ocuparse de los asuntos de su padre? ¿Fue espontáneamente que él se sabía ya el Hijo de Dios? No, y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí en este mismo evangelio, lo que pasa es que esto lo aprendió Jesús de José y María.
Si de alguien aprendió Jesús que hay que poner a Dios por encima de todas las cosas, es de José y María. Y la prueba la encontramos también al principio de esta perícopa, o de estas dos perícopas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Y como te digo, viviendo ellos a 104 kilómetros de distancia, estando exentos de ir todos los años, porque la ley exigía solamente que esto lo hicieran los que vivían a menos de 25, vemos claramente como para José y María, Dios estaba primero. Entonces Jesús aprende que hay que ocuparse de las cosas de su Padre. ¿Por qué van ellos mismos a Jerusalén? A pesar de estar exentos todos los años, van a Jerusalén a ocuparse de las cosas de su Padre, a celebrar la fiesta de Pascua. Entonces lo que está haciendo Jesús es, a fin de cuentas, lo que le enseñaron ellos. Claro, Jesús es el Hijo de Dios y entonces las cosas las asimila de una forma pues mucho más profunda. Entonces Él se queda en Jerusalén, ve que estos están enseñando, ve que tiene una oportunidad muy importante de sentarse a aprender más ahí comparado con lo que ha de aprender en la sinagoga todos los sábados. No deja pasar la oportunidad y se queda a aprender más. Se queda a aprender más todo lo que puede de su Padre. Entonces, como que él se sorprende, pues ¿por qué me buscaban? ¿Que no saben? Pues ustedes no me enseñaron ustedes que tengo que ocuparme primero que nada de las cosas de mi Padre. Entonces, como ves, no es una respuesta grosera de Jesús, pero hay que entenderlo en su contexto para comprender qué es lo que realmente estaba sucediendo. Además, fíjate que Jesús claramente sabe que tiene que ocuparse de las cosas de su Padre, aun cuando esto implique desatenderse de José y María o separarse de ellos. Sin embargo, Jesús siempre va a ser un buen hijo, y esto lo vemos a continuación, ya en la siguiente pericopa acerca de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Es decir, regresaron a su casa en Nazaret, él seguía siendo obediente, seguía siendo un buen hijo, seguía sujeto a ellos. Es decir, seguía sujeto a su autoridad, pero también seguía sujeto a su cuidado, a su manutención. Jesús siguió siendo un buen hijo. Él sabía que tenía que ocuparse de las cosas de su Padre cuando era momento de ocuparse de las cosas de su Padre, pero él también sabía que tenía que seguir siendo sujeto o viviendo sujeto a José y a María porque ellos eran sus padres aquí en la tierra. Así de simple. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Es una actitud de María fabulosa, que cada vez que ella no entiende lo que sucede, no se queja, no reniega, mejor las guarda en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Como te digo, Jesús al principio no sabía que era el Hijo de Dios. Eso le tomó tiempo, le tomó muchas horas de aprendizaje, le tomó muchas horas de reflexión, le tomó muchas horas de oración en la intimidad con Dios. Y para aprender todo eso, pues para aprender a orar, lo tuvo que aprender de María. Para aprender acerca de cómo ser un buen judío, lo tuvo que aprender de José. Lo tuvo que aprender de los rabinos en la sinagoga. Lo aprendía de los doctores de la ley cuando iba a Jerusalén, como puedes ver ahora. Él iba creciendo. Jesús iba creciendo. Y fíjate, dice, iba creciendo en sabiduría, en estatura. O sea, iba creciendo también en edad. Se iba siendo un hombre maduro. Y además iba creciendo en gracia, delante de Dios y de los hombres. Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre y como tal tuvo que crecer. Jesús no nació hablando, sabiéndolo todo, sabiendo quién era, no. Fue parte de su crecimiento en medio de una sagrada familia que Jesús fue descubriendo que era el Hijo de Dios, que Jesús se fue preparando para asumir realmente su misión definitiva y que Jesús fue encontrándose con su Padre a través de esos ejercicios de oración tan profunda que aprendió de María y José. Fue de ellos de quien aprendió a hacer la voluntad del Padre, sobre todo de María, que fue la primera que dijo fiat, ¿verdad? Que se haga en mí según la voluntad de Dios. Eso lo aprendió Jesús de la Virgen Santísima. Y es esta sagrada familia el seno propicio para que Jesús crezca en sabiduría, para que Jesús crezca en estatura y para que Jesús crezca en gracia. Y a nosotros como familias eso también nos sirve como un modelo, porque una familia que pretende ser sagrada a imitación de la Sagrada Familia es una familia donde sus miembros, no solo los hijos, principalmente los hijos, encabezados por los padres, pero también los padres, deben crecer en sabiduría, deben crecer en estatura, es decir, en edad, en madurez, y deben crecer en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Claramente lo que vemos en este evangelio, entendiendo esto como una reflexión para lo que es la familia, ¿verdad? Es el domingo de la Sagrada Familia, que por supuesto a todas las familias nos interesa, y todos pertenecemos a una familia en cualquier papel. Vemos claramente que la esencia de esta Sagrada Familia es que es una familia que ante todo cumple con la voluntad de Dios. Vemos a una familia que viviendo
4 veces más lejos que lo que prescribe la ley, ellos no les importa y van todos los años a Jerusalén. No los detiene la distancia, no se escudan en la exención de asistir a Jerusalén. Ellos van a Jerusalén año con año en la Pascua porque tienen a Dios sobre todas las cosas. Jesús se queda a aprender más todo lo que puede los doctores de la ley, a ocuparse de las cosas de su Padre, porque es un hijo que hace la voluntad del Padre. Pero también vemos que ese hijo vive sujeto a José y María como buen hijo para cumplir la voluntad del Padre, porque fue voluntad del Padre que en su vida en la tierra, María y José estuvieran a su cargo. Y Jesús lo acepta y Jesús lo vive y lo asume. Si queremos ser una familia sagrada, al ejemplo de la Sagrada Familia Jesús, José y María, la clave está en poner ante todo a Dios y en hacer su voluntad por encima de cualquier situación o circunstancia. ¿Qué te parece si esto que hemos aprendido y reflexionado en este día lo guardamos ahora nosotros como María en nuestro corazón? Y ahora nos dirigimos nosotros a Jesús en este tiempo de Navidad, en un momento de oración. Te invito a que, como hacemos siempre, por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. En familia, Jesús, quisiste nacer. En familia, Jesús, comenzaste a llorar. En familia, Jesús, acogiste al pobre y al rico. En familia, Jesús, te dejaste iluminar por una estrella. En familia, Jesús, amaste a tu madre, María. En familia, Jesús, respetaste a un hombre, José. Enséñanos a amar a nuestros padres. En familia, Jesús, recibiste agasajos de humildes y también de regios. En familia fue que recibiste de magos oro, incienso y mirra. Enséñanos a ser agradecidos. En familia, Jesús, supiste lo que es huir a tierra extranjera. En familia, Jesús, aprendiste a vivir. Enséñanos a apoyarnos unos a otros en los momentos más difíciles. En familia, Jesús, sufriste también el desprecio de los que no supieron verte ni esperarte. En familia, Jesús, viste a los pastores, cuerpo a tierra y lágrimas en los ojos. Danos consuelo cuando nos sentimos solos, aún viviendo en familia. En familia, Jesús, fuiste hijo. En familia, Jesús, fuiste niño. En familia, Jesús, fuiste joven. En familia, Jesús, aprendiste a ser adulto. En familia, Jesús, aprendiste a mirar a los cielos. Enséñanos a crecer cada día en familia, a crecer como humanos, a crecer como padres, a crecer como hijos, a crecer como hermanos, a crecer como esposos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho que hayas dedicado un tiempo de tu semana a aprender más acerca del Evangelio junto conmigo aquí en tu programa Pasión por el Evangelio. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo acerca del Evangelio que leemos en la Santa Misa, y a lo largo de la semana podemos seguir conversando a través de mi programa de radio Semillas para la Vida en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Te deseo que este tiempo de Navidad arda tu corazón de amor día con día y que no te canses de buscar pretextos para ser tú una bendición de Dios en la vida de aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. Olivia es azafata en Southwind Airlines. 6 meses atrás, su esposo Julio murió en un accidente volando un avión ultraligero. Tras un largo duelo, Olivia decide volver a volar para ocupar su mente y superar su pérdida. En su primer vuelo, descubre entre los pasajeros a su marido. Ella lo confronta, pero él asegura no conocerla. ¿Está mintiendo? ¿En verdad no la recuerda? ¿O en verdad no la conoce? Coloca tu mochila debajo del asiento delantero y ajusta bien tu cinturón de seguridad. Al abrir este libro despegarás en un vuelo hacia una aventura que te atrapará hasta el final, mientras ayudas a Olivia a desenmarañar el misterio que envuelve a ese extraño pasajero.
Ese extraño pasajero, la nueva novela de tu amigo Mauricio Pérez. Disponible en Amazon en edición impresa, Kindle y audiolibro. Ese extraño pasajero, un thriller que te mantendrá atrapado hasta la última de sus páginas.